Bueno, ya comprobé que sí se escucha. Bueno, buenas noches. Ay, espérenme. Buenas noches, mis queridos señores, doctores, doctoras, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, este es un pequeño video, voy a tratar de que sea lo más cortito posible, en el que pues les voy a decir algunos datos extra que, bueno, ya ven que pues les mandé hace unos días unas flashcards, en donde pues, bueno, agarré también ideas de varias de las preguntas de los exámenes, incluso muchas de ellas nada más son un copy-pega de las preguntas del examen. Entonces, dentro de esa lectura que le di a varios exámenes, noté muchas preguntas que a lo mejor no estaban directamente o no venían tan explicadas en las diapos. Y también pues cosas que sí venían y que sí vienen en las notas. Entonces todo eso se los decidí poner en recuadros morados, especialmente de los primeros temas, ya que de los últimos no son tan preguntables y de lo que sí preguntan pues realmente es de cualquier cosa del tema. Por lo que ya los últimos temas no tienen cuadrito morado, sin embargo los primeros sí tienen. Igual estas notas con todo esto se las voy a volver a pasar junto con el video. Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente, no me voy a ir a explicar cada cosa porque pues ya lo vimos en sus respectivos videos, pero bueno, vamos a ver cositas clave de cada una. Más que nada, bueno, yéndonos aquí en las notas a lo que son las enzimas hepáticas séricas, primero que nada, primera cosita importante, tenemos que la ALT es específica para riñón, es la más específica, digo, para riñón, perdón, la más específica para hígado. Habíamos visto que teníamos otra enzima hepática, que es la ST. Sin embargo, la ST estaba en bastantes lugares del cuerpo, no solamente en el hígado. También está en corazón, en músculo esquelético y ojo. Estas dos son especialmente importantes porque estas venían especialmente destacadas en un examen. Entonces, esto se los pongo aquí, como pueden ver, en un cuadrito morado. Cuadritos morados fueron preguntas pasadas de examen para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, eso y luego la LT, que es la más específica. Y ya. ¿Y qué más? Bueno, la fosfatasa alcalina. Aquí tenemos dos valores que me gustaría, o dos parámetros que me gustaría destacar de la fosfatasa alcalina. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya la vimos. Sin embargo, bueno, también importante yo destacaría que se encuentra, bueno, así viene aquí. Bueno, primero que nada, si nosotros tenemos un aumento tanto de la fosfatasa alcalina como de la GGT, esto sugiere colestasis, porque estas son, no diría tanto específicas, sin embargo, sí se encuentran presentes en lo que es, pues son los conductos biliares, la vesícula biliar y todo eso. Entonces, una elevación de ambas, ojo, ambas, las dos juntitas, nos quiere indicar una colestasis. Ahora, si la fosfatasa alcalina se eleva por sí sola, puede sugerirnos dos cosas. Les voy a decir cuál es más sugerible que la otra. Lo más probable es que se trate de una enfermedad ósea, porque si recuerdan, creo que lo habíamos visto en histo, que, bueno, en los huesos hay fosfatasa alcalina. Y si no, también puede sugerir un alcoholismo crónico. Sin embargo, para eso tenemos otras mediciones que ya iremos viendo. Pero bueno, nada más que sepan estos dos datos, que también se los pongo aquí. Ahora, la GGT, nada más mencionarles que es normal su aumento tanto en neonatos como en niños como en adolescentes. Igualmente, aquí la fosfatasa alcalina también puede ser su normal su elevación en neonatos o niños. ¿Qué más? La lactato deshidrogenasa. Aquí nada más un datillo que viene en un examen que no agregué. Porque les agregué que puede provocar, o sea, que puede estar asociada a una metástasis de un melanoma maligno. Sin embargo, en un examen también venía que LDH más fosfatas alcalina elevadas pueden significar metástasis hepática específicamente. Entonces, nada más eso. Y bueno, ¿qué más? Ah, bueno, ahora sí, pasando a un apartado nuevo que les puse, este de aquí. Eh, no, ese no es, perdón. No, este sí ya estaba, perdón. A ver, de aquí que les puse, bueno, aquí les puse este cuadrito. Más que nada les subrayé en amarillo las dos que vi preguntadas. Sin embargo, pues en las diapos hay también un cuadrito que menciona esto, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si recordarán, tenemos un ratio ALT-AST en el que pues hay que ver si predomina justamente más ALT o AST. Sabemos que ALT es más específica de hígado, mientras que AST es menos específica. Entonces, cada una, si predomina cada una, o sí, si cada una está dominando o tiene más predominio, significa que podemos tener diferentes enfermedades. En la ALT, obviamente, vamos a tener un mayor predominio de enfermedades puramente hepáticas, como lo puede ser una lesión hepática por medicamentos, específicamente de hígado, virus de hepatitis B y C, autoinmunidad, que ojo, aquí no se los agregué, sin embargo es una pregunta, de hecho la agregué en las flashcards, déjenme, aquí se las voy a agregar y les recomiendo que ustedes hagan lo mismo. En autoinmunidad, cuando se trata de una hepatitis autoinmune, generalmente se pide prueba ANA, se pide prueba
ANA. ¿Y qué es la prueba ANA? La prueba ANA es una prueba donde se ven anticuerpos antinucleares. Anticuerpos, anticuerpos antinucleares. Y si les suena de algo esta prueba, es que esta prueba es utilizada principalmente en el Kosovo, en lupus, ¿verdad? Esta prueba de los ANA es utilizada en lupus, entonces aquí también se usa, ¿verdad? Para ver estos mismos anticuerpos antinucleares. Y también la enfermedad hepática no alcohólica. Esto también es muy importante y creo que también se abreviaba así como NAFLD, así. Entonces, si quieren, anoten. Luego, el predominio de AST. Aquí tenemos hepatitis por alcohol y cirrosis por hepatitis viral. Y nada más estas dos. Entonces, pues nada más eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué más? El valor R, este sí se los había mencionado en el video. Sin embargo, es importante hacerle mención, ya que también venía en algunas preguntas de examen. Cualquiera de los tres valores puede ser potencialmente preguntable. Entonces, sí les recomiendo que se lo aprendan. Las causas, nada más esta venía en un examen, que una de las causas de que pueda estar presente el valor R, especialmente en la lesión hepatocelular, es la hepatitis tóxica. Y ya. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí les pongo esto, que es que, bueno, como les mencionaba, esto es lo que vimos del ratio AST-ALT, que es para ver más que nada cuál predomina o las dos pueden estar elevadas y dependiendo del aumento que tengan, ¿cómo se llama? Del aumento que tengan, nos va a dar cierta enfermedad. Ojo, es importante no confundirse aquí, porque por ejemplo, aquí tenemos lo del ratio ALT-LDH. Esto también ya lo habíamos visto. Entonces, este ratio ALT-LDH nos indica tanto una hepatitis isquémica como una hepatitis viral, pero son... ahorita es diferente a lo que les voy a explicar. ¿Por qué? Porque este ratio ALT-LDH, primero que nada, no toma en cuenta la ST, solamente toma en cuenta la ALT y la LDH. Entonces es diferente y sus valores también son diferentes. Ahora, volviendo aquí, tenemos el ratio AST-ALT. Entonces, si este ratio AST-ALT, o sea, si estas dos proteínas se elevan a un 25, o sea, 25 veces más de su valor normal, o también llamado LNS, si se elevan 25 veces más, es una hepatitis viral. Mientras que si se elevan 50 veces más, nos indica una hepatitis isquémica. Ojo, y vuelvo a repetir, en AST, en ratio AST, ALT. No confundir con el ratio ALT-LDH. Es completamente diferente y es bien importante hacer esa diferencia. Y ya. Ahora, otra cosa importante. La albúmina. La albúmina, cuando está baja en alguna enfermedad, chingado que tengo con lo renal, hepático, nos habla de un proceso crónico, una hepatitis crónica. Mientras que el TP, que es la prueba para valorar la coagulación, si esta se encuentra prolongado, o sea, si se encuentra, por ejemplo, arriba de los 100 segundos, pues esto ya no nos habla de una insuficiencia hepática aguda. Entonces, importante, ¿por qué lo menciono? Más que nada por el hecho de que, pues en el caso de la albúmina, cuando está baja, nos indica cronicidad. Y el TP, cuando se encuentra prolongado, nos indica que hay insuficiencia hepática. Y otra cosa que no mencioné, hay un factor de la coagulación, o sea, bueno, yo les mencioné en el video que pues los factores de la coagulación son producidos por el hígado. Y sí, esto es correcto. Sin embargo, aquí también les agrego que la deficiencia de vitamina K puede prolongar el TP. ¿Pero qué tiene que ver la vitamina K con el TP? Bueno, hay un factor de la coagulación que también es producido en el hígado y que es dependiente específicamente de la vitamina K y que se usa especialmente para medir esto. Y esto sí puede llegar a ser preguntable. ¿Cuál es este factor? Es el factor 7. Factor 7. Ahí está. Déjenme se los pongo en morado. Entonces, bueno, ahí se los dejo y para que lo tengan. Y pues sí, es bastante importante. Y pues bueno, lo del ratio que ya se los mencioné y también lo del marcador pronóstico para melanoma maligno metastásico y metastasis hepática también. Entonces, pues nada más ese detallito y ya. Otra cosa que haya agregado por aquí no agregué nada, pero agregué esto que son los patrones de laboratorio, que muchos son los que ya vimos, ¿verdad? Pero bueno, nada más se los voy a mencionar por encimita porque muchos de estos ya los vimos. Ahora, patrones de laboratorio. ¿A qué me refiero con patrones de laboratorio? O sea, tenemos que, por ejemplo, una combinación de cierta proteína y cierta proteína nos da como resultado que muy probablemente tenga X enfermedad, como lo veíamos en el caso de que, por ejemplo, si se eleva la fosfatasa alcalina por sí sola, o sea, solita,
muy probablemente es una enfermedad ósea. Sin embargo, si se eleva fosfatasa alcalina y la GGT, tenemos una enfermedad colestásica. Entonces, a eso es a lo que me refiero con patrones de laboratorio. Ahora, tenemos varios patrones que ahorita ya los vimos y aquí agregué unos tres más. El patrón hepatocelular, o sea, hepático, simplemente, que es que cuando hay una elevación marcada de AST y ALT, también puede ser el ratio ALT-AST, nos indica una enfermedad hepática. O cuando FA, que es fosfatasa alcalina, y GGT están normales o levemente elevadas, pues bueno, esto generalmente no indica enfermedad hepática, ¿verdad? Porque estas no son para eso. Y la bilirrubina, no importa, puede estar elevada o no. Las importantes aquí, ¿cuáles son? AST y ALT, como ya lo sabemos. Causas, aquí les pongo algunas causas. Y aquí les agrego otra cosita que también vi preguntada en un examen. ¿Qué fue? La hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica, mencionaban que tiene que estar el ratio de AST a ALT, tiene que estar más inclinado a AST y tiene que estar inclinado dos veces más. O sea, AST tiene que estar en una proporción de 2 a 1. Tiene que estar mucho más elevada, o sea, el doble de elevada a AST que a ALT para que pueda considerarse una hepatitis alcohólica. Entonces, nada más ese datillo ahí se los dejo. Patrón colestásico, ¿qué significa esto? Pues es básicamente, también, nada más, aquí les hice estas tablitas, que ya les cambié el formato, ya les hice azulitas, porque en gris se ven muy feas, entonces bueno, así mero. Y aquí nada más les agrego de que los valores y cuál se eleva y cuál no. En este caso, pues estos son los importantes en el patrón hepatocelular. Pero bueno, patrón colestásico. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Más que nada, la elevación de fosfatasa alcalina y GGT, como ya les había mencionado, y aquí sí se va a afectar la bilirrubina, específicamente la bilirrubina directa. Entonces, para tenerlo en cuenta, y esto va a tener coluria, que la coluria es el cambio en el color de la orina, ¿verdad? Ese color negruzco que parece Coca-Cola. Entonces, pues, ajá. Ahora, las causas puede ser colestasis de diferente tipo. Tenemos de a dos, colestasis extrahepática o intrahepática. ¿A qué se refiere la extrahepática? Que son cosas que están fuera del hígado. O sea, por ejemplo, un cálculo en las vías biliares, un tumor de las vías biliares, estenosis de las vías biliares por X o Y razón. Y la intrahepática, ¿verdad? Que puede ser ya por una afectación directa del hígado, ¿verdad? Que puede ser en embarazo, fármacos, entre muchas otras cosas. ¿Qué más? Aquí. La enfermedad hepática alcohólica. Ya vimos bastantes cosas que tienen que ver con la enfermedad hepática alcohólica. ¿Por qué? Porque esta se mide con diferentes marcadores. Y en este caso la vamos a ver aquí. Si hay un aumento aislado de la GGT, nos puede indicar también que hay una enfermedad hepática alcohólica. Entonces, ya vimos un aumento aislado de la FA que qué nos indicaba enfermedad ósea en el caso de que esta se aumente por sí solita. Y también ya vimos un ejemplo con la GGT. La GGT también se puede aumentar por sí sola. ¿Y esto qué nos indica? Enfermedad hepática alcohólica. Hepática alcohólica. Entonces, eso yo diría que es importante. Y pues ya, aquí les pongo la otra tablita con los valores. Y por último, el patrón de bilirrubina, que también es importante. Pues bueno, más que nada, pues ya saben, tenemos dos tipos de bilirrubina, directa e indirecta, conjugada o no conjugada, es exactamente lo mismo. ¿En qué casos vamos a tener una bilirrubina indirecta aumentada? En la hemólisis, por ejemplo, que puede darse el caso de, pues, por ejemplo, una anemia hemolítica. Ojo, importante. Esto quiero que lo pongan en moradito, porque esto también es bastante importante. Y es que la hemólisis, a ver, déjenme aquí, lo anoto. O bueno, ahí anótenlo ustedes porque no me queda mucho espacio, pero lo anoto aquí, así. Entonces, anotemos que la hemólisis, la hemólisis aumenta tanto la bilirrubina directa como la indirecta. Entonces, eso es importante. También hay otros dos síndromes que nos van a causar un aumento de la bilirrubina indirecta. Uno es el síndrome de Gilbert y otro es el síndrome de Crigler-Najjar. Y ese también, bueno, ¿qué es importante aquí? Que el síndrome de Crigler-Najjar es el que más eleva la bilirrubina indirecta. Y pues lo del dato de la hemólisis, ¿verdad? Y ya. Importante. Cuando hay aumento de la bilirrubina indirecta, no va a haber coluria, mientras que cuando hay un aumento de la bilirrubina directa o conjugada, sí va a haber coluria. Ahora, ¿qué nos aumenta la bilirrubina directa? La hemólisis, como ya vimos, la obstrucción biliar, el daño hepatocelular y síndromes hereditarios como estos, Dubin-Johnson y Rotor. Entonces, eso sería todo por este apartado.
Pruebas de función renal, realmente de hepato, de todo el tema este de hepato, era lo que más quería agregar. Después el de renal y ya los últimos, que realmente no es tanto. A ver, de renal, qué cosas quisiera destacar o qué cosas vi preguntadas? Más que nada aquí en la muestra ideal, que la primera orina de la mañana, que es la más concentrada, también lo pueden preguntar así, es la, ¿cómo se llama? Es la muestra ideal. O es de las muestras, bueno, sí, es la muestra ideal. ¿Qué más, qué más, qué más? Producción de orina, aquí había anotado un dato. Bueno, los componentes, hay algo importante sobre la glucosa. La glucosa tiene un umbral para poder ser, ¿cómo se llama? Tiene un umbral para poder ser excretada. Y es que, bueno, la cosa es que si supera de los 160 a los 180 miligramos sobre decilitro, ya se puede considerar que hay glucosuria. Y venía una pregunta en un examen que te hablaba del síndrome de Fanconi. Y pues eso no viene ni en la, no viene, pues en ningún lado lo vi. Entonces yo sí dije de, chiste, pues ¿qué es esto? Entonces investigué un poco y bueno, primero que nada, en el síndrome de Fanconi. ¿Qué es el síndrome de Fanconi? Si lo quieren anotar, lo pueden anotar, pero yo se los voy a decir a capela. El síndrome de Fanconi, lo que es básicamente un defecto hereditario en donde hay una disminución en la reabsorción de ciertos componentes, no solo de la glucosa, también pueden ser de aminoácidos, de fosfatos, de bicarbonato, de diferentes cosas, ¿verdad? Y bueno, esto pasa principalmente en el túbulo contorneado proximal, que es donde se absorben todas estas cosas. Entonces, bueno, eso es básicamente el síndrome de Fanconi, ¿verdad? Un problema de reabsorción a nivel renal, específicamente en el túbulo contorneado proximal. Ahora bien, ¿cuál es el dato clínico o el dato de laboratorio que nos indica que hay una anemia de Fanconi? Anemia de Fanconi, perdón, esa es otra cosa. El síndrome de Fanconi, pues esto, ¿verdad? Una glucosuria sin hiperglucemia. Esas tres palabras son clave para identificar, por lo menos en el contexto de esa pregunta de examen, el síndrome de Fanconi. Entonces, ya sea que se lo pregunten como glucosuria sin hiperglucemia, esto nos indica un defecto en la reabsorción tubular. O lo que se puede traducir como un síndrome de Fanconi. Más que nada se los pongo de esa forma para que pues no se los vayan a torcer en caso de que pongan esa pregunta, que no creo, pero pues bueno, yo ahí lo dejo. No me gusta dejar cabos sueltos. Y pues ya. Ahora, en la tira reactiva, esta foto que les puse aquí es bastante importante que se la sepan. Yo sé que aquí viene mucho texto, pero en el video igual se las resumí. Igual se las resumo y les digo lo más importante y lo que más he preguntado aquí, lo ponemos en moradito. Los nitritos que nos va a identificar básicamente infecciones de vía urinaria. El pH, que es importante en la orina, si es un pH bajo o alto, si es un pH bajo, nos indica que hay una orina ácida. La orina ácida, por ejemplo, se puede asociar al consumo de carne. Y ¿cómo se llama? Y en un pH alto, un pH de 8, por ejemplo, nos podría indicar, pues a lo mejor que hay consumo de verduras. También a eso se asocia, nada más a eso. ¿Qué más? La densidad, que ahorita la vamos a ver. Las cetonas, que nos indica que muy probablemente una diabetes descompensada. Y la glucosa, ¿verdad? Y ya. Ahora, aquí en gravedad específica y osmolalidad, pues tendríamos lo de gravedad específica, que se abrevia como GE. ¿Y qué es importante aquí? Pues nada más conceptos, ¿verdad? ¿Cuál es la gravedad específica normal? O bueno, para empezar, porque hace unos días alguien me preguntó por mensaje privado hasta esto y la verdad pues sí me faltó explicarlo, y creo que es bastante pertinente explicarlo y es un concepto bastante sencillo, ¿verdad? ¿Qué es la gravedad específica? Pues la gravedad específica es básicamente lo mismo que la densidad de la orina. Eso es básicamente la gravedad específica, nada más que eso. Ahora, ¿cuál es su valor normal? Pues de 1.016 a 1.022. ¿Cómo se los pueden poner también? Se los pueden redondear como 1.010 a 1.020 y es exactamente lo mismo. Entonces aquí les dejo también ese dato porque lo pueden llegar a redondear. Y nada más los conceptos de hipostenuria y isostenuria. ¿Qué significa la hipostenuria? Bueno, para empezar, ¿qué significa esto? O sea, lo de tenuria. ¿Esto qué es? Pues esto es básicamente la concentración de la orina. O sea, hipostenuria significa que es una orina poco concentrada. Y isostenuria no significa que esté igualmente concentrada, significa que pues es incapaz de diluirse la orina o de concentrarse, que son cosillas ahí distintas. Y ya nada más como datillo,
La importante de aquí es esta, la isostenuria, que se asocia a algo en particular, que es el daño tubular crónico. Y nada, aquí les dejo también el pH urinario y la osmolalidad normal y ya. Cosillas, otras cosillas. Esto de aquí. Estas tres proteínas son importantes porque las tres son potencialmente preguntables y hay que saber para qué es cada una. Entonces, primero que nada, la inulina, que esta no la había puesto en la primera versión. En la inulina tenemos que saber que es el mejor marcador para el aclaramiento urinario. Es el gold standard. Entonces, importante. Entonces, inulina para el aclaramiento urinario es lo mejor. Luego la creatinina. La creatinina sérica es el marcador más utilizado para medir la tasa de filtrado glomerular. Ojo, una cosa es el aclaramiento urinario y otra cosa es la tasa de filtrado glomerular. Y se usan dos cosas diferentes. Para el aclaramiento urinario se usa inulina, mientras que para la tasa de filtrado glomerular lo que más se usa es la creatinina. Y luego tenemos esta cosa de aquí, que es la cistatina C. Este nada más es un confirmador. Este dice, ah, sí, confirmo. O sea, confirmo que la tasa de filtrado glomerular está bien. Eso es todo lo que hace. O sea, es para confirmar. ¿Qué más? Evaluación. Ah, bueno, esto. Lo de la glucosa en orina, puede haber falsos positivos, falsos negativos. Sí vi que lo llegaron a preguntar en un examen, entonces se los pongo así, ¿verdad? Básicamente, en falsos positivos se da por contaminación con oxidantes y falsos negativos por ácido ascórbico. Las cetonas, más que nada, bueno, aquí yo les puse como estos porcentajes que venían en las diapos. Sin embargo, te preguntaban cuál es, bueno, vi una pregunta que decía cuál era el, ay, ¿cómo se llama esta cosa? La acetona que más se excretaba y decía que el ácido acético, pero también luego decía que la más concentrada era el beta hidroxibutirato. Entonces, bueno, si quieren anotarlo así, ahí se los dejo el dato y pues ya. Sedimentos, pues realmente es importante conocer todos los sedimentos urinarios, conózcanlos, sepan a qué está relacionado cada uno, especialmente aquí se los pongo, por ejemplo, los eritrocitos dismórficos en glomerulonefritis, importante, los eosinófilos en nefritis intersticial aguda, las escamosos en contaminación de la muestra y los transicionales puede indicar un carcinoma. ¿Qué más? Ah, los dialinos puede ser en orina concentrada en uso de diuréticos o también son normales, ¿eh? Entonces, eso también tómenlo en cuenta. Son normales en algunos casos. Los granulares que se están presentes en isquemia, los de cera en enfermedad renal crónica. Esta pregunta especialmente la vi bastante repetida. La fórmula de los cristales, si son romboides o ovales, es de ácido úrico y si son hexagonales es de cistina. Y ya. Ah, y que el lípido se asocia a síndrome nefrótico. Y ya. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí ya lo último, pues esto, ¿verdad? La clasificación está. Eh, Nada más pues aprendérsela y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el lípidos. En lípidos les hice un agregado extra. En lípidos realmente ya a partir de aquí ya no hay mucho más que agregar. Nada más agregué cosas en lípidos, en páncreas, en corazón y es todo lo que agregué. En los demás temas la verdad ya no quedaba nada más que agregar. Aquí nada más vi esta pregunta en un examen que la ApoC regula la actividad de la lipoproteína lipasa o la LPL. Y ojo, la lipoproteína lipasa es especialmente importante porque de esta forma, los kilomicrones, los kilomicrones dejan su contenido. O sea, con esta enzima, su contenido. Esta enzima lo que hace es que funciona como una llavecita que hace que los kilomicrones liberen los triglicéridos que llevan dentro. Entonces, eso es importante y va a tener correlación clínica ahorita un poco más adelante. También, otra cosa importante, tanto la LDL, la IDL y la VLDL tienen ApoB100, mientras que los kilomicrones tienen ApoB48, y esto sí es dato de examen. Y la HDL tiene A1 y A2. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esto. La vía endógena. La vía endógena significa la síntesis hepática de colesterol. ¿Y qué enzima se encarga de producir este colesterol? Esta enzima, la HMG-CoA reductasa. De hecho, si recuerdan un poquito Pharma, pues lo que son los antilipimiantes, pues muchos inhiben esto, ¿verdad? Específicamente las estatinas inhiben esta enzima para evitar la formación de colesterol. Entonces, pues bueno, nada más ahí les dejo ese datillo.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, este dato de aquí. Las asociaciones con enfermedad cardiovascular, tenemos tres asociaciones diferentes y una que no tiene mucho que ver. Eh, bueno, primero que nada, si se eleva el LDL, puede haber aterosclerosis y nos puede llevar a un evento cerebrovascular. La HDL, si esta está baja, esta puede también aumentar el riesgo del riesgo cardiovascular. Y también les puse este dato que no es cardiovascular, no sé por qué lo puse aquí, pero bueno, X. Sí es importante, este dato sí es importante. ¿Por qué? Porque lo vi preguntado. La hipertrigliceridemia está muy relacionada a la pancreatitis, específicamente ciertos niveles de trigliceridemia. ¿Cuánto? ¿Cuántos son los niveles de trigliceridemia que dices, espérate, esto te puede llevar a una pancreatitis? Pues más o menos de 500 a 1000 miligramos sobre decilitro te puede llegar a causar una pancreatitis. Entonces, para tomarlo en cuenta. ¿Qué más? Pues nada más. Esta tablita que es la que les puse aquí. Esta tablita realmente es lo mismo que esto. La verdad, es lo mismo, pero me gustó más como le expliqué aquí. Aquí les pongo pues las enfermedades por orden del tipo 1 a la 5, el lípido que se eleva principalmente, cómo se va a ver en el perfil lipídico, síntomas clínicos asociados y la fisiopato, ¿verdad? Básicamente. Entonces, bueno, en la kilomicronemia, como su nombre lo indica, va a haber un aumento de kilomicrones. Y si hay un aumento de kilomicrones, ¿qué va a haber? Aumento de triglicéridos. O sea que los triglicéridos pueden estar incluso superiores a los 1000 miligramos sobre decilitros. ¿Y qué les comentaba yo que podía causarnos esto? Esto se puede asociar bastante a lo que es la pancreatitis. Entonces, importante. Sí, importante tomarlo en cuenta. ¿Y por qué se da? Por una deficiencia de LPL o de ApoC2. También, eso también es importante, la fisiopato. Entonces, ¿qué es importante de esta tablita? El lípido principal que se eleva, la clínica asociada si es que hay algo característico como pancreatitis, y lo más importante, la fisiopato, ¿verdad? Esos son los tres valores importantes. Entonces, pues ahí se las dejo para que le echen una leída. Y pues ya. Puntos clave, pues bueno, lo que les mencionaba de los triglicéridos, un LDL por encima de los 190 miligramos sobre decilitro, podemos pensar en una hipercolesterolemia familiar de tipo 2A, que es bueno, que es esta de aquí, que es la más común. Entonces, bueno, eso también es importante, que es la más común. La ApoE defectuosa nos puede indicar disbetalipoproteína tipo 3 y ya. Ah, y esto, que vi en una pregunta también de examen y pues no la tenía anotado, entonces pues aquí se las pongo, ¿verdad? Que es que el síndrome metabólico puede generar hipertrigliceridemia con disminución de HDL, entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Tanto el síndrome metabólico como la diabetes. También. Bueno, ¿se acuerdan que les mencionaba que en lípidos hay una fase de preanálisis y de análisis propiamente dicha? Bueno, en la fase de preanálisis, lo que más suele fallar a la hora de su medición son los triacilgliceroles. Y se los pongo porque también fue pregunta. Y ya. Enzimas pancreáticas y gasometría no puse nada extra. A ver, aquí, en enzimas pancreáticas, ¿qué puse extra? Bueno, si recuerdan, pues yo les dije que están los criterios de Atlanta. Estos criterios sirven para diagnosticar lo que es una pancreatitis y necesitas tener dos de tres criterios positivos para decir, ah, tiene pancreatitis. El que más vi que resaltaban era la amilasa y la lipasa sérica elevados. Ojo, esto era una pancreatitis aguda y bueno, más que nada que va a ser 3 veces superior al límite superior de referencia. Nada más eso es lo que más veía que ponían como pregunta. Y pues también aprendanse los otros dos criterios, ¿verdad? Esto también, la microamilasemia, que está asociada al linfoma, a VIH, a gamapatía monoclonal, también puede también llamarse como, ¿cómo se llama? Mieloma múltiple. Y ya. Mm, los signos, tanto el de Cullen como el de Turner, los dos son preguntados. Em, ¿Y qué más? Ah, este. Bueno, aquí les puse biomarcadores adicionales. Sin embargo, vi uno que pusieron como pregunta de examen, que es que la elastasa fecal puede indicar una insuficiencia pancreática exocrina ojo, en una pancreatitis crónica. ¿Y cómo se va a encontrar esta elastasa fecal? Y esto es importante, se va a encontrar disminuida. Importante. Y pues ya. Estudios de imagen. em,
Bueno, esto sí se los mencioné todo, nada más aquí en los criterios de Baltasar, que pues como ustedes se acuerdan, pues es la clasificación en imagenología para poder clasificar qué tan severa está una pancreatitis. Bueno, la que más vi que se repetía era esta, la D, la colección líquida única, y también una que otra que era la E. Y pues ya, nada más eso. Y pues bueno, les abrí este apartado de pancreatitis crónica porque pues me había faltado. Entonces pues decidí hacerles un apartado extra nada más para que no falte, ¿verdad? Bueno, de aquí, ¿qué es lo más importante? La etiopato, más que nada que se debe al alcoholismo crónico eh, y ya. La fisiopato también es importante, que puede haber una disfunción tanto exócrina como endocrina. Yo les mencionaba que el páncreas está dividido, ¿verdad? En una sección exócrina y una endocrina. La exócrina tiene a estas células acinares que van a empezar a secretar diferentes enzimas que se van a encargar ay, ¿cómo se llama? De la digestión, ¿verdad? Estas enzimas se pasan por el conducto pancreático llega hasta el esfínter de Oddi, creo. Si llega al esfínter de Oddi, ahí desemboca, por ahí se avientan estas enzimas y estas enzimas pues degradan diferentes compuestos y que posteriormente se van a digerir, ¿verdad? Y el páncreas endocrino, pues bueno, aquí tenemos a los diferentes islotes de Langerhans, ¿verdad? Que pues van a producir diferentes hormonas que también van a ser importantes. Y en cada una de estas vamos a tener sintomatología, por eso les explicaba todo esto. Entonces, si tenemos una disfunción exócrina, o sea, de las células acinares por destrucción, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener síntomas de mala absorción, como esteatorrea, diarrea, pérdida de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante, la esteatorrea, ¿verdad? Que son las heces con grasita. ¿Por qué? Porque ¿qué produce el páncreas? Entre todas sus hormonas produce lipasa. ¿La lipasa qué hace? La lipasa degrada lípidos. Si no se degradan los lípidos, estos no se van a digerir. Entonces la caquilla va a salir con lípidos, va a salir esteatorrea. Y bueno, en una disfunción endocrina vamos a poder presentar diabetes mellitus. ¿Por qué? Por la destrucción de las células beta. Sería más o menos el mismo funcionamiento de la diabetes mellitus tipo 2 o de tipo 1, dependiendo cómo lo quieran ver. Y bueno, también vamos a tener dolor abdominal crónico, que también eso lo menciona, el dolor abdominal crónico. Y pues los síntomas avanzados, ¿verdad? Que aquí se los puse. Y bueno, en laboratorios, esto sí es importante también lo venía preguntado, ¿qué es la milasa y la lipasa? En el caso de estas dos se van a encontrar normales. Ojo, importante, ¿eh? Amilasa y lipasa, normalitas, en pancreatitis crónica. Por lo tanto, no son confiables. Mientras que la elastasa fecal, esta como yo les mencionaba, va a hacer o va a podernos dar como indicio qué tal se encuentra el páncreas exócrino específicamente. Esta se va a encontrar disminuida en caso de que haya algo grave. Y ya si quieres hacer un estudio coprológico, o sea, de las heces, checas si tienen esteatorrea y generalmente esto nos va a indicar que esta pancreatitis crónica ya está bastante avanzada. No sirve generalmente en estadios iniciales, porque en estadios iniciales no hay esteatorrea. ¿Por qué? Porque todavía hay una pequeña reserva de lipasas. Y bueno, ya en imagenología, el gold standard es esto, la tomografía contrastada. Hay otros, como este que tiene un nombre acá bien escandaloso, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta se oye con madre, entonces pues bueno, así ahí se las dejo. Y pues ya, gasometría ya no. Y por último, ya para acabar, en infarto agudo del miocardio. En infarto agudo del miocardio, pues le puse poquitas cosas y les puse aquí una tablita de diagnóstico. Vamos a ver una cosa por cosa. Primero que nada, en el diagnóstico de laboratorio, yo les puse aquí las troponinas, ¿verdad? Que son el gold standard, que es la troponina C, la troponina T y la troponina I. Ahora, ¿qué me gustaría que anotaran de la troponina T, I y C? Aquí lo pueden poner aquí al ladito si gustan. La troponina T, lo que pasa es que es la que dura más tiempo. La que dura más tiempo. La troponina I es la más sensible y la más específica. Y la troponina C, nada más pues pónganle que se une al calcio. Se une a calcio. Es lo único que quisiera que tuvieran así de estas troponinas. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya les dije todo esto y nota, ¿verdad? Una indicación es que una concentración mayor a 52 nanogramos por cada litro significa que hay un alto riesgo de infarto agudo al miocardio. Eso significa IAM
y ya. Y también, otra pregunta que vi, ¿a qué otra cosa se pueden asociar las troponinas, especialmente la troponina T, a insuficiencia renal? También preguntaban de la creatinina quinasa, que su pico es de 12 a 24 horas, eso lo preguntaron, y que la mioglobina es el primer marcador cardíaco que se eleva. Ay, perdón. También, esto es, ay, ¿qué hice? Aquí está. Este cuadrito de aquí, la fisiopatología del síndrome coronario agudo también es importante. Los marcadores cardíacos, pues bueno, un resumen de todo, que la CK2 es la específica para el corazón. Em, la troponina I, que es la más específica para el músculo cardíaco de las troponinas. Que la mioglobina es la primera en elevarse, que el LDH está aumentado también en infarto agudo al miocardio, porque sabemos que el LDH es un marcador de daño en general. Y pues ya por último, bueno, también esto, que el BNP o el péptico natriurético, que se encuentra elevado principalmente en insuficiencias cardíacas, también lo preguntaron. Y ya, por último, este cuadrito con los diagnósticos clínicos, los tipos de infartos agudos al miocardio, su definición, su causa y pues la clínica. Y ya, nada más échenle un ojito a este recuadro. Aquí se lo resumí un poquito más y aquí les puse en morado los que más preguntan. Que el tipo 1 es el clásico, el síndrome coronario agudo clásico, donde hay ruptura de placa y toda esa fisiopatología. Y el tipo 4A y B que se debe a angioplastías o stents. Y ya. Y pues bueno, realmente eso fue todo lo que agregué. Ya de lo demás, bueno, como les digo, ya esto ya no lo subrayé en cuadritos morados porque casi toda la información estaría en cuadritos morados. Porque de estos temas se pregunta bastante general de cualquier cosa de este tema, de estos siguientes temas. Pero bueno, nada más quería hacer este pequeño videito para hacer esas aclaraciones. Y pues ya, eso sería todo. Les voy a pasar este video junto con estas nuevas notas ya modificadas. Pero bueno, espero que tengan una bonita noche.